desde el versículo 11 hasta el 13. Esperar que todos lo tengan, que no se siga escuchando las hojas. Eso es mi indicador de que ya lo encontró. Tito queda entre Génesis y Apocalipsis. Allí de seguro va a encontrar ese libro, esa carta. De nada, me honra ayudarles a ubicarse allí. Ah, pero cuando le dije que estaba entre Génesis y Apocalipsis, se escucharon más hojas dándole, ¿ves? Quiere decir que la cosa sí surtió efecto, ¿ah? Claro que sí. ¿Estamos ubicados, hermanos? Dice la palabra del Señor. Es también un texto bastante conocido. Algunos ya se lo saben de memoria o no lo sabemos de memoria. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué una lección de gracia? ¿Por qué necesitamos entender que la gracia nos da una lección? Así sería. Porque el apóstol Pablo le dice a Tito que la gracia que vino de Dios manifestada a través de Cristo nos enseña. Quiere decir entonces que la gracia, que es el regalo inmerecido de parte de Dios a la humanidad, no es solamente un regalo como adorno. Ese regalo te enseña a ti y me enseña a mí algo. Por eso la meditación de hoy se titula Una lección de gracia. La idea es saber entonces en detalle qué nos enseña la gracia. Pero yo quiero comenzar diciéndole que la gracia en su significado para nosotros realmente no sabemos apreciarlo. Nosotros entendemos que la gracia es inmerecida. Inmerecida quiere decir que no la merecemos, no hicimos nada para tener el honor de que Dios nos regalara eso. No podemos comprarla. Acuérdese de la simonía, ¿verdad? De aquel discípulo que supuestamente había aceptado a Cristo, pero cuando ve a los apóstoles hacer prodigios y señales, trata de comprar ese poder. Y la gracia no se puede comprar. No solo no la merecemos, sino que por nuestros propios medios no la podemos obtener. Ahora, si la gracia es un regalo, imaginémonos cuando nosotros recibimos un regalo. Cuán especial nos sentimos, ¿verdad? Cuando recibimos un regalo. Y cada quien tiene una forma diferente de percibir ese regalo que le están entregando. Algunas personas prefieren que le regalen las cosas envueltos en papel de regalo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son así que les gustan los regalos envueltos en papel de regalo? Uy, aquí hay muchos secos, pero bueno. Sí, porque no es lo mismo para ese tipo de personas que les gusta envuelto, no es lo mismo recibirlo así, desnudo, que recibirlo en un papel allí bien bonito, en una cajita, que después va para la basura, pero igual le gusta, ¿verdad? La cajita envuelta. El contenido del regalo también es diverso. Sé que hay gente que le gusta que le regalen, por ejemplo, un osito de porcelana. A mí me regalan un osito de porcelana y gracias, pero allá lo pongo en la biblioteca y lo ve mi esposa cuando lo vaya a limpiar o yo cuando lo vaya a limpiar, pero hay personas que eso les gusta, ¿no? A mí me gusta más un lápiz. ¿Ves? Dentro de la sencillez del regalo me gusta más un lápiz. Pero también Avi Castillo, a mí me gusta un escrito. A mí me gusta un escrito que usted pueda hacer dedicado o general. Si lo hace dedicado, es decir, a mí, me gusta. Pero si lo hace general, hablando de la vida, del poema, de la naturaleza, de la palabra de Dios, también me gusta porque eso nace de su inspiración. Eso nace
de su pluma y letra. Mi amada Félida tiene la costumbre y me mal acostumbró, cual mamá que mal acostumbra a los hijos, ¿verdad? Desde hace años, yo le agarro el ritmo más o menos en promedio, cada mes, cada 2 meses se aparece con una hojita. Aquí está para ti. Un poema, ¿verdad? Una reflexión. Ella hace mucha paráfrasis de las versiones de la Biblia, de un capítulo, de un libro. Eso me gusta mucho como regalo. A mí me gusta mucho porque a mí me gusta leer, ¿ves? Y me siento con detenimiento a leerlo y a releerlo y a ver qué quiso decir y a ver cómo está aquí con la palabra. Pero en definitivas cuentas, habrá personas que le llena la vida si usted le regala una empanada. ¿Verdad que sí? Porque, ¿qué va a hacer con un papel escrito? ¿Qué va a hacer con una hoja de porcelana? La empanada se la come, ¿verdad que sí? ¿Ah? Un pedazo de torta. ¿Mm? Pero habrá otros que en definitiva les gustan los $20. ¿Y quién no? A Félix le gusta, ¿verdad? ¿Y quién no le gustan los $20? Entonces, la perspectiva del que recibe el regalo importa, porque ese regalo tiene un significado para mí, bien sea que sea de uso productivo en la acción de mi vida, bien sea porque me llene en lo emotivo o sentimental, o bien sea porque me nutra en la barriguita, claro que sí. Bien, cualquiera sea el motivo, cada uno de nosotros tiene una forma de percibir distinta cuando le dan un regalo. ¿Cómo percibe usted la gracia que fue un regalo que Dios le dio? ¿Cómo lo percibe? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro en varias oportunidades hacen una denuncia en la escritura sobre algunos que han tomado el regalo inmerecido, la gracia de Dios, como ocasión del libertinaje. Eso lo denuncia el apóstol Pablo, eso lo denuncia el apóstol Pedro. Otros quizás no son libertinos, aunque yo creo que a la final de cuentas todos son libertinos, pero otros quizás que no entran allí, entran en el concepto del malagradecimiento, ¿sí? Entran en otros quizás no entienden cómo es eso de un regalo inmerecido, cómo es eso que yo no tengo que hacer algo. Sabe que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos a veces en esa psicología educativa que va pensando y repensando, a veces entrenamos a nuestros hijos para que las buenas notas sean merecedoras de un regalo. Y el niño o la niña se acostumbran a que ellos deben merecer, pero en el hecho de merecer está implícito la actuación de mi parte. Me tengo que portar bien, tengo que sacar buenas notas, tengo que pedir la bendición. Yo recuerdo que mi tío le decía a mi hermano menor, no el de ahorita, Misael, sino Advi el otro, que le pidiera la bendición, pero lo hacía que en ese entonces, le estoy hablando de hace como 30 años atrás, 35 años. Entonces él le hacía que para que le diera una moneda de 5 bolívares, que era un dineral, o la monedita de 2 bolívares, él se arrodillara, pusiera las manos o cruzara las manos y pidiera la bendición. ¿Ves? Entonces era un regalo merecido. Era un regalo por el cual yo tuve que hacer algo para poder obtenerlo. Y hay muchas personas que como no entienden el concepto de la gracia en función de un regalo inmerecido y del cual yo no tengo acceso ni a pagar ni a hacer algo para obtenerlo, entonces sufre la mente. ¿Cómo va a ser eso? Yo tengo la oportunidad de acceder a Cristo sin hacer nada. Sí, tienes la oportunidad de acceder a Cristo sin hacer nada antes. Porque por eso es que la gracia, cuando la recibo, ella me enseña, pero antes no. Si no está cerca de mí, si no está en mí, no me va a enseñar. Me enseña cuando yo la recibo. Y cuando yo la recibo, cuando yo la obtengo porque accedí al Padre en el nombre del Hijo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Eso es la gracia inmerecida. Es un regalo. Y ese regalo vino envuelto la obra expiatoria de Cristo, su muerte y su resurrección. Ese regalo, esa cajita, ese jarrón, como usted lo quiera ver, como usted se lo quiera imaginar, como usted lo quiera colocar en su mente, ese regalo inmerecido consta de la obra expiatoria de Jesús y su resurrección. ¿Yo hice algo para que Jesús viniera a morir? No hice nada. No lo llamé. No le dije que lo necesitaba. Pero tampoco me porté bien. No podía. No podía portarme bien. El apóstol Pablo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo por mis propios medios, por mi propio mérito, por mi propio comportamiento, por muy santo que yo crea que soy, no podía acceder a creer que merecía la gracia de Dios porque saqué 20 hoy. No, eso no cabe allí. Así que la gracia se ha vuelto para nosotros, para la humanidad. La gracia se ha vuelto así como una piedra de tropiezo para ellos, porque no entienden el concepto de inmerecida, incomparable. Le costó, pero le costó a Dios, le costó a Él, fue su hijo, fue su motivación, le costó a Jesús, fue su cuerpo flagelado, fue su sangre derramada. A mí no me costó. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, ¿quién amó? La Biblia no dice porque de tal manera amó el hombre a Dios, no, ¿verdad que no? La Biblia dice porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Entonces, producto de ese amor al mundo, Dios decide enviar a su preciado hijo. Era el único. Era su único hijo. Y decide enviarlo a morir en la cruz del Calvario por los malagradecidos, por el mundo. Porque el mundo, y en el mundo estamos nosotros, y por eso es que hacemos hincapié en tratar de ser agradecidos. En el mundo hay muchos malagradecidos. Su pueblo fue un pueblo malagradecido. Lo está liberando de 400 años de esclavitud, los lleva por un camino hacia una tierra prometida y durante el trayecto comenzaron a quejarse. Comenzaron a quejarse aún de la forma en que iban a morir. Nos trajiste a este desierto, aquí vamos a morir, allí en pleno sol, en plena arena, nos van a comer los animales carroñeros, eso era abominación para el pueblo. Allá en Egipto, por lo menos nos tenían una urna y nos iban a enterrar. Hasta eso añoraba un pueblo malagradecido. No entendimos, no entendemos, ni queremos entender el regalo preciado que recibimos de parte de Dios a través de su Hijo. Pero el apóstol dice que la gracia de Dios que se ha manifestado nos enseña. ¿Qué nos enseña? La gracia de Dios que no consiste en mis obras, que no consiste, como le digo, y quiero repetirlo porque yo sé que usted lo sabe, pero en la repetición queda la enseñanza. Esa es parte, un principio de esa pedagogía de antes, ¿no? La repetición, así usted aprendió a multiplicar 2 por 2 y bueno, su mamá o su papá que estaban ahí para darle un cocorrón cuando decía 5, ¿no? Y 2 por 2 y 2 por 2 y en la repetición estuvo la enseñanza. Bueno, así es aquí. El apóstol Pablo dice, no me canso de repetir las mismas cosas para que allí quede la enseñanza. Entonces, no es por obra, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Eso es Efesios 2, 8 y 9, pero en la versión nueva traducción viviente. La salvación no es un premio. Escúcheme, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Yo no puedo decir que soy salvo porque fui bueno. No, todo lo contrario, soy salvo porque fui malo.
Y Dios, en esa maldad que yo tenía, en esa ignorancia, en esa oscuridad en la que yo andaba, Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y envió a su Hijo para que la sangre que debía estar en mí, esa sangre ahora me limpia de toda maldad. ¿Qué nos enseña la gracia? Que es el regalo, ese es el regalo inmerecido. Y ese regalo nos enseña algo. El versículo 11 de Tito dice, enseñando, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia nos salva, nos enseña que nos salva. Así que ese regalo que recibimos tiene un propósito, salvarnos. ¿Para qué lo uso yo? ¿Es un amuleto? Algunas personas tienen la costumbre de agarrar su Biblia, abrirla en el Salmo 91 y colocarla en el centro de la sala de su casa. Y ella alejará los espíritus malignos y las vibraciones negativas que puedan entrar a la casa. ¿Usted cree que así funciona como amuleto la palabra de Dios? La Biblia, como todo libro, es inerte si no accedemos a él, a escudriñarlo. Mientras esté escondida en la alcoba, mientras esté escondida en el cuarto, mientras esté escondida en el escritorio, ella allí es un libro. No pasa nada. Ella no va a actuar contra espíritus malignos por sí sola y yo le estoy dando cancha a los espíritus malignos para que abran y entren a mi casa y se posen en mi casa. Y yo quiero que la Biblia por sí sola me aleje los espíritus que yo estoy trayendo a la casa. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? La palabra de Dios nos enseña a través de la gracia que la gracia nos salva. La gracia nos salva, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de la gracia. El regalo que te dieron, hermano, el regalo que te dieron, hermana, amigo, que en esta mañana me escucha, es de un alto precio. La gracia salva según sus propias riquezas. No importa la cantidad de pecado que tengas encima, la gracia es suficiente para limpiar esos pecados. Yo veo un detergente en la televisión, una propaganda, ¿no? Y cómo es atractivo para uno el que no sabe, ¿no? Cómo es atractivo ese detergente, que no voy a decir la marca porque estamos transmitiendo, no voy a hacer una publicidad gratuita, ¿no? Sale se ensucia la camisa, e inmediatamente le echan el chorrito de detergente y sale blanquita, pero blanquita. Y yo le digo a mi esposa, oye, vamos a comprar uno de esos. De una vez, a mí me convenció, pero me dice mi esposa, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales se está ensuciando? Se ensucia e inmediatamente le echan eso, claro que va a quedar blanquito. Pero cuando tú te ensucias en la calle, que pasan 3, 4 horas, llegaste y ni siquiera la limpiaste, sino que la acumulaste y a la semana lo lavaste, ya la cosa es distinta. Pero la publicidad vende, ¿no? Y uno se compra eso. Y a veces, lo confieso, sigo viendo y hasta dudo lo que me dice mi esposa, deberíamos comprarlo un día para probar. Pero la gracia de Dios no es como ese detergente. La gracia de Dios sí es efectiva para limpiarme de toda maldad. Cristo no necesita publicidad para que tú y yo experimentemos que Él sí te limpia de todos tus pecados. Eso nos enseña la gracia, que es la sangre de Cristo, la que me limpia de todos mis pecados. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, así que la gracia nos enseña que ella nos salva y en esa salvación nos ha liberado. Mire, hermano, escuche, no solamente nos limpia, sino que nos libera. Toda persona aquí en la tierra nació físicamente viva, pero espiritualmente muerta. Tiene un espíritu, sí, porque todo ser humano tiene un espíritu, pero ese espíritu, desde el punto de vista de la muerte, está alejado de Dios. Tanto ese espíritu como su alma han nacido encadenados a un grillete que los sujeta al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a pensar mal, a murmurar,
a criticar, a practicar el adulterio, a practicar la hechicería, pero sobre todo a practicar la ignorancia acerca del poder de Cristo. Porque el problema no está en que tú seas hechicero. El problema está en que no quieres acercarte a Dios a través de Jesucristo. Así que la palabra nos enseña que la gracia nos salva porque también nos liberta de esos grilletes que nos mantienen cautivos. El versículo 12 de Tito 2 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña, sí, no solamente nos enseña que nos salva, la gracia nos enseña a vivir una nueva vida. De la manera como yo llegué al Señor, de la manera como el Señor me aceptó sucio, contaminado, encadenado, preso. De esa misma manera, el Señor me liberta, me lava, me limpia, me seca, me acicala, me plancha el cabello, me pone ropas nuevas y me pone a vivir. Me resucita para Él. Ahora la gracia me enseña cómo vivir esa nueva vida. Ya no puede ser la misma que me encadenó al pecado. Ya no puede ser la misma que yo tenía atrás. Ahora debo ser una persona diferente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo. El verbo que se utiliza allí, ser o estar, es un verbo que me habla de posición, no de hacer. No es cuestión de que yo haga. No es cuestión de que yo predique, no es cuestión de que yo cante bonito, no es cuestión de que yo deje de hacer o deje de venir. Es cuestión de dónde estoy. Y el apóstol Pablo enseña, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Y en qué se parece una nueva criatura a una vieja criatura? En nada, en nada. Porque si no, no fuese nuevo. Si no, no fuese nuevo. Y Pablo dice, nueva criatura es. Y para que entendamos la relación de mi nueva vida con Dios, él dice, las cosas viejas, he aquí, ahora me para en mi presente, en el hoy. Hoy, todas las cosas que tengo que hacer son nuevas. Por eso usted y yo no caminamos conforme a la corriente de este mundo. Debemos ser diferentes. Así que la gracia me enseña a vivir conforme al mandato de Dios. Lo primero que enseña es que yo debo renunciar a esa forma anterior de vida. Ya se lo dije en 2 Corintios 5:17. Pero 1 Corintios 15:10 también dice, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ahora el apóstol Pablo dice, yo he trabajado, pero he trabajado porque la gracia me lo ha dicho y he trabajado ahora en el Señor. Acuérdense que el apóstol Pablo antes, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia y tenía convicción de eso. Claro que sí, él creía que estaba haciéndolo bien. Es más, él creía que lo estaba haciendo para Dios. Cada vez que se levantaba Saulo de Tarso en la mañana y tenía conocimiento de unos hermanos que estaban congregándose por allá en Domingo Ortiz, entonces Saulo de Tarso, convencido de que estaba haciendo la obra del Señor, se dirigía a la iglesia, pedía cartas de aprehensión y se dirigía a Domingo Ortiz a aprender a los hermanos que se estaban congregando. Estoy utilizando geográficamente un punto actual, ¿no? Pero estoy hablando de hechos, de allá de la iglesia del primer siglo. Cada vez que Pablo se levantaba y decía, voy a apresarlos, él decía, voy a apresarlos en el nombre del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, por herejes. Él estaba plenamente convencido de lo que estaba haciendo estaba bien. Pero cuando Jesucristo lo alcanzó, que de manera que lo tumba de aquel animal, cuando él iba a hacer esa tarea, el apóstol Pablo ahora cambia y modifica su forma de ver la cosa, su forma de ver la vida. Y ahora él dice, soy nueva criatura, ahora soy un siervo de Dios, ahora me toca predicar como predicaban esos hermanos que yo muchos de ellos los puse presos en la cárcel. Es una nueva vida. Eso nos enseña la gracia de Dios.
La gracia de Dios nos enseña, dentro de la salvación que nos otorga, dentro del hecho de vivir una nueva vida en Cristo, la salvación nos enseña a andar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la gracia. ¿Para qué usted usa la gracia de Dios? ¿Como adorno? La gracia de Dios representa la Biblia, y la Biblia la abro en la casa y la pongo allí. ¿Qué representa la gracia de Dios en su vida? ¿Cómo la usa? Si yo no dejo que la gracia de Dios me enseñe el bien que me hace el Señor, no he recibido ese regalo de la forma adecuada. No lo estoy usando de la forma adecuada. Estoy negando la eficacia del poder transformador de la sangre de Cristo en mi vida con las acciones. Segunda de Pedro 3:18, antes bien. ¿Por qué dice antes bien? Es un conectivo que me está diciendo que por encima de todas las cosas que se dijeron anteriormente, y anteriormente estaba escribiendo el apóstol Pedro, todo lo que es del versículo 17 hasta el 1:1. Antes de todas estas cosas, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gracia nos enseña a andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo usted sabe lo que Dios quiere para su vida? Aquí en la palabra está, hermano. Aquí en la palabra está, Dios quiere que usted sea santo. Dios quiere que usted sea santa. ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere para mi vida? Dios quiere que yo sea prosperado, porque me enseña su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Lo que pasa es que yo quiero ligar gracia con ley. Entonces creo que prosperado es que me aparezca mañana en mi cuenta del banco unos 500 pesos, ¿verdad? O unos 1000 pesos. ¿Ah? O un poquito más, ¿no? Pero yo soy modesto. Con $100, ¿m? En medio de la modestia, no para ser próspero, para empezar a ser próspero. Quizás, pero la prosperidad de la que me habla el Señor no implica el hecho de yo ser económicamente rico, porque su gracia es infinita, su gracia es grande, su gracia está por encima de todas las cosas. Esa gracia plena en ti y en mí nos hace ser prósperos, nos hace actuar con mansedumbre, nos hace actuar con piedad, nos hace actuar en amor, nos ayuda a edificarnos unos a otros. ¿Se está dando cuenta? La gracia de Dios nos edifica, nos ayuda a andar en la voluntad del Señor. En Hechos 20:32 dice el apóstol, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la gracia de Dios la que nos edifica, es la gracia de Dios la que nos enseña la voluntad de Dios, porque su gracia proviene de Él. ¿Y quién conoce los pensamientos del hombre sino su propio espíritu? Así Dios, ¿quién conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En usted y en mí, que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Así que cuando tenemos la gracia de Dios como regalo en nuestras vidas, a ella accedemos y somos enseñados a andar en la voluntad de Dios. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, no solamente conociendo los versículos de la Biblia, sino viviéndolos. Porque el problema no es el conocimiento teórico que yo tenga de los versículos de la Biblia. El problema no, la cuestión no es que yo me sepa el Salmo 23 de memoria. Sé lo que significa cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Qué bonito suena, pero la palabra me dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiere decir que hay algunas veces que la vara va a caer sobre mí para enseñarme. Pero el callado de Dios, que es el callado del pastor por medio del cual orienta las ovejas en el camino que va a transitar esa oveja, es el que me trae paz, justicia, equidad en ese camino como creyente, en medio de ese regalo inmerecido que recibimos. Finalmente, la gracia
nos prepara. Por supuesto que cuando recibimos una enseñanza, estamos recibiendo preparación para algo. Le decía en estos días, hermano, que cuando nosotros llegamos a la salvación, cuando aceptamos a Cristo, normalmente pensamos que llegamos al llegadero. ¿Se entiende lo que le digo cuando digo llegamos al llegadero? Llegamos a la meta. Ese maratón o esa carrera de velocidad donde al final de la pista colocan una cinta, ¿verdad? Amarilla, y el corredor que viene de primero levanta sus manos, cruza la línea, revienta la cinta y del cansancio cae ya su cuerpo exhalando esos aires. ¿Mm? Que le permite vivir y entra en un estado de descanso y de disfrute porque recibirá su premio del primero, del segundo o del tercer lugar. Así imaginamos la gracia cuando llegamos a los pies del Señor. Pero le decía en estos días que la gracia no es la meta del creyente. La gracia es el punto de partida de la carrera que tenemos por delante. Cuando yo accedo a Cristo, cuando yo accedo a abrir el regalo inmerecido, lo que estoy haciendo figurativamente es colocándome en posición de partida, como en esos Juegos Olímpicos, donde la carrera la inician aquellos deportistas que se colocan, no sé cómo se llama el estrado donde están, pero se colocan en posición de partida esperando que el árbitro dispare la pistola de salida. Eso es la gracia, el inicio de aceptar a Cristo, esa posición de partida. Y allí vendrá una forma diferente de correr. Ya no se trata de una carrera de velocidad, ahora se trata de un maratón. Ahora se trata de resistencia. Ahora se trata de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo distinguimos? El apóstol Pablo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo los distinguimos? La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Pero aún queda algo de matiz allí, un pintado de gris, porque la palabra, estamos acostumbrados que esos frutos tienen que ver con las grandes palabras que puedo dar, con cuán predicador soy de masas, cuántas personas se entregan, cuántas sanidades puedo hacer levantando personas que están inválidas, discapacitadas, sanando enfermedades, predicando en la televisión, cuánto mover tengo, cuánto es lo grande de mi iglesia, y creemos que ese es el fruto del que nos habla el Señor, por fruto los conoceréis. Pero nos equivocamos. Y para que no alardeemos de eso, el Señor nos enseña que en aquel momento, cuando allá se pase lista, muchos estarán delante de Él y Él les dirá, apartados de mí, no os conozco. Vayan a la izquierda, no van a entrar. Y muchos de los que estén allí en esta fila, quizás predicadores grandes, quizás profetas que levantaron personas de la cama, le dirán, Señor, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre, Señor. ¿Y cuál sigue siendo la respuesta del Señor? A pesar de que esos frutos supuestos estaban allí, nunca os conocí. No es cuán bonito yo predique, que es el fruto de mi vida como cristiano. Por eso el apóstol Pablo recibió directamente del Espíritu cuando fue llevado al tercer cielo. ¿En qué consiste el fruto del creyente? Gálatas 5, 22 y 23. Porque el fruto del Espíritu es, usted tiene amor, usted tiene gozo, no es cuántas personas usted logra convertir, no es cuánta profecía usted logra dar, no es cuán bonito usted canta aquí, no es cuántas veces usted comparta el pan con una persona, es cuánto amor tiene usted, cuánto gozo, cuánta mansedumbre, cuánta paciencia, y sigue la lista. No son frutos,
es el fruto, véalo así, es un fruto y ese fruto por dentro tiene varias semillas. Cada uno de los elementos nombrados en Gálatas 5, 22 y 23 conforman las semillas de ese fruto del Espíritu Santo que ha sido germinado en su vida. La gracia del Señor nos prepara precisamente para actuar en ese fruto, porque ese fruto es el que nos prepara para recibir la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa manifestación tiene que ver con cuánto reflejo yo a Cristo en mi vida hoy y cuánto yo espero y anhelo y amo su segunda venida. Allí está. La gracia nos prepara. La gracia acierta en nosotros cuando el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios. La sobriedad es un elemento importante que es parte del fruto que usted y yo como creyentes en este nuevo camino debemos ejercitar. El apóstol Pedro sigue insistiendo en esa sobriedad en el capítulo 5, versículo 8 en adelante. Sed sobrios y velad. Vuelve a insistir el apóstol en la sobriedad. ¿Qué significa la sobriedad? Eso nos lleva a un ejemplo, a una imagen muy cotidiana. El borracho y el que no está borracho, ¿verdad que sí? El borracho no está sobrio, es el antónimo de la sobriedad. Los niveles de hormonales, el de alcohol en el sistema de la persona, ¿verdad? Elevan o minimizan las hormonas y eso hace que se comporte de una manera distinta de lo que se comporta sin tomar. Me decía una persona en estos días que había tenido problemas con alguien que cada vez que estaba extremadamente borracho, llegaba al frente de su casa y lo gritaba. Entonces un día lo llamó y le dijo que por favor, o sea, a él le daba vergüenza eso, es una molestia porque ahí duraba mucho rato y no sé qué. Y el hombre le dijo, oye, perdóname, pero no me acuerdo, de verdad yo. O sea, bueno y sano es mi amigo, borracho es mi enemigo. ¿Sí se da cuenta? ¿Mm? Por eso cuando hablamos de sobriedad y comparamos al borracho con el que no ha tomado, pero ¿qué pasa cuando el que no ha tomado tampoco es sobrio? Porque en nosotros, nuestra vida espiritual, cuando nos manda a ser sobrios, nos manda a precisamente saber las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas de nuestra vida? Si no las orientamos a Cristo, nuestra vida es vana. En Eclesiastés, el apóstol, el predicador en Eclesiastés escribe una realidad sobre la vanidad de la vida. Todo es vanidad, todo es vano. Sin Dios, todo es vano. Es la conclusión del predicador en Eclesiastés. Así que mi vida sin Dios, que es vanidad, esa vida me lleva a mí a no apreciar el regalo inmerecido que hemos recibido. La gracia de Dios, que me salva, me enseña y me prepara. La gracia de Dios. ¿Sabe usted apreciar ese regalo? ¿De qué manera usted aprecia ese regalo que ha recibido? Póngase sobre sus pies. Ponga en su mente una imagen e imagínese a Dios de la manera como usted quiera imaginárselo. Ese hombre anciano barbudo, ¿m? Dándole un obsequio. Y ese obsequio que es Cristo allí, su sangre lavando sus pecados, su poder liberándolo de la esclavitud, esa gracia que yo no puedo comprar y que no merezco, me prepara, me enseña, me salva. Dígale al Señor allí donde usted está, Señor, gracias por esa gracia inmerecida.